12 del mediodía con 20 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. José Luis López, experto en seguridad informática, como todos los lunes, está en nuestro programa vía Skype. Jota, querido, bienvenido, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, muy buenos días. Espero que anden bien por ahí. Saludo a la audiencia también. Gracias. Y bueno, para empezar, una de las cosas que ya está tomando un carácter, digamos, preocupante es el aumento de las estafas con criptomonedas. Otra vez volvemos con ese tema. Pero esto, hay varias razones, obviamente, por las cuales estas estafas están aumentando. ESET publicó algo al respecto. Básicamente, los engaños o los ganchos para que la gente caiga está en varios temas puntuales. El conocimiento, que quiere decir que muchos de los esquemas que actualmente están funcionando de estafas se alimentan de otros esquemas anteriores y por lo tanto ya que está generando como que es algo verdadero cuando aparece en los buzones, en las redes de los usuarios. También hay que tener en cuenta una cosa, que es la cantidad de datos que estamos dejando en Internet. O sea, la información que compartimos a través de las redes sirven para potenciar este tipo de estafas y demás. Y obviamente, como dice ahí el artículo, los estafadores cada vez son más mejores, no, son más buenos, son mejores para contar sus historias y hacer caer bueno, a incautos. De hecho, en Uruguay, por ejemplo, acá vemos dos noticias recientes relacionadas con las criptomonedas. Y todo esto llevó a algo que me parece muy interesante y muy importante para nuestro país. Es decir, el gobierno de Uruguay concretó de alguna manera una especie de lanzamiento de una campaña para concientizar a la gente de las estafas de criptomonedas que existen en Internet. Y por eso se alió con varios países de Latinoamérica y España, que las policías de esos países, para generar campañas relacionadas, reitero, con la concientización de qué tipo de estafas pueden existir en las criptomonedas y qué tipos de acciones pueden llegar a tomar esas estafas y qué acciones podemos llegar a tomar nosotros para evitarlas. Básicamente, la campaña, que ya está en circulación y que seguramente vamos a ver más material a medida que vaya pasando el tiempo, esto es muy reciente. Se enfoca reitero, en concientizar a las personas de los tipos de estafas más comunes que existen relacionadas con criptomonedas, que básicamente se resumen, digamos, a 6 básicas, que son, por ejemplo, las webcoin, que son las que simulan páginas web de servicios de compra y venta que son falsas y que llevan a que la gente se enganche con esas páginas, haga clic y siga todo el proceso para ser estafados en una estafa. Las AppCoin, que es algo así como las aplicaciones que existen en Internet, está muy parecido a lo otro, a lo de las páginas web, pero son aplicaciones que nos ofrecen, por ejemplo, una forma fácil de pagar, o inclusive algunos monederos o wallet, como se llaman los monederos electrónicos, donde se almacenan las criptomonedas, que pueden ser falsas directamente o simplemente aplicaciones relacionadas que toman el control de los monederos que los usuarios que usan criptomonedas están utilizando. Esto también cada vez son más frecuentes y más parecidas, inclusive en el caso de la suplantación, a las reales. Las Besucoin, que es una cosa que tal vez resulte gracioso, es que se está utilizando mucho el tema de aplicaciones de relacionamiento de parejas, digamos, de amantes que surgen en plataformas que existen para eso, digo, para buscar una pareja, y que de alguna manera eso lleva a un engaño para que una de las personas, la víctima obviamente, termine invirtiendo en criptomonedas. Eso ya lo vemos, lo comentamos varias veces en un documental de Netflix, el estafador de Tinder o algo así,
que si bien no está enfocado directamente en criptomonedas, sí en el tipo de estafa que puede llegar a caer alguien que siga estas redes. Y obviamente el tema de las criptomonedas ahora está aumentando tremendamente en ese sentido. Otra de las estilos de estafas que existen son las que invocan a una celebridad o un personaje famoso. Habíamos visto hace poco también mensajes actualmente de la calle Pou, en el pasado habíamos visto de Mujica. O sea, se busca siempre cuál es el personaje más relevante por lo que sea, y que se publica una noticia falsa de que esa persona está siguiendo un método maravilloso y que con eso está invirtiendo en criptomonedas y haciéndose rico. Después hay variantes como el Mailcoin, que es lo mismo que el tipo de estafa de web, pero a través de un correo electrónico, la recomendación de alguien conocido, un correo electrónico que tal vez pueda ser relacionado con algún usuario o conocido, que lo que decía recién, de la información que nosotros estamos dando en las propias redes, lleva a que esa información pueda suplantar fácilmente a un conocido para ofrecernos un método de inversión que le ha dado resultado a ese conocido, que realmente es una estafa. Y bueno, todo esto básicamente, aunque está catalogado como una distinta, pero es básicamente lo mismo, son las estafas tipo piramidal, de la estafa Ponzi, que llevan a que invierta la víctima cada vez más y reciba una ganancia, y siguen aumentando. Ya han habido varios casos, pero obviamente en poco tiempo, porque yo creo que empecé a hablar de las criptomonedas así un poco más seguido, creo que no hace más de un mes, pero se está notando un aumento bastante grande en todo esto. Y entonces lo que rescataba que el gobierno uruguayo hizo o sea, alió a una alianza, digamos, a una organización que se está dedicada a esto, que incluye a la Unión Europea, que incluye a otras organizaciones relacionadas con finanzas y con organización criminal. Uruguay es parte de ese proyecto. Y básicamente para, para que sepamos cómo actuar en el caso de estas estafas, existe y eh, fomenta, digamos, un sitio web en donde podemos pedir o denunciar una estafa o pedir más información. El sitio dice ahí, fakecoin, o sea, monedasfalsas.org. Lo único que podríamos criticar de esto es que, vamos a ver, hacemos clic en denunciar. El sitio, reitero, es fakecoins.org, como está escrito ahí. Hacemos clic en denunciar y ahí podemos poner el país, en este caso sería Uruguay, y vemos que la forma de denunciarlo en Uruguay son la denuncia presencial en dependencias policiales o mediante un mail. Es lo único que actualmente está visible públicamente para que los usuarios que crean estar siendo afectados por uno de estos tipos de estafas puedan hacer la denuncia. Pero bienvenida sea esta iniciativa que concientiza, digamos, un poco la realidad de este tipo de estafa, que cada vez está causando más estragos, como vimos recién en noticias de hoy mismo y de hace pocos días, de estafas que se están circulando en nuestro país directamente. Y pasando a otro tema, para aquellos que usamos iPhone, tal vez esta no sea una muy buena noticia, pero se ha descubierto que el iPhone puede ser afectado por un malware aun cuando esté apagado. Em, Esto ocurre porque el iPhone tiene una característica muy especial, no ocurre con Android. El iPhone no se apaga cuando se apaga, valga la redundancia o valga el sinsentido de la frase. ¿Qué quiere decir? Que siempre queda prendida o encendida una parte de su hardware para funcionar el sistema de búsqueda del iPhone, Find My iPhone, como vemos ahí, que es una opción que tiene el iPhone, y también para enviar avisos de emergencia, ese tipo de cosas. Eso hace que, como lo demuestra esta investigación, aun cuando se apague, en realidad lo que estamos viendo acá es una demostración, y lo que se ve en la pantalla de atrás son los datos que el iPhone está emitiendo mientras está apagado. Aún así, aun cuando esté apagado, está transmitiendo datos.
Eso hace que al estar encendido, aun cuando esté apagado y aun cuando tenga poca batería, porque ese es otro tema, cuando tiene poca batería, el iPhone también mantiene esa poca batería para hasta el último momento poder ser localizado o para poder enviar avisos de emergencia. Esto, el tema está en que no tiene una solución, porque está implementado en el hardware del iPhone. Reitero, esto no ocurre con Android, pero antes de rasgarnos las vestiduras y ponernos preocupados porque usamos iPhone, hay que tener en cuenta una cosa, que en realidad para poder acceder a este tipo a esta vulnerabilidad, porque lo es, pero para poder acceder a ella se necesita acceso físico al móvil. Es decir, que no nos vamos a infectar por un malware que aproveche esta característica simplemente por tener un malware en nuestro bolsillo. Ahora, si hay una persona que accede a ese iPhone, lo desbloquea y puede llegar a instalar un código malicioso cuando usando este acceso, aunque no tenga acceso al código, digamos, aunque esté cifrado en el acceso de usuario, igual puede tener un acceso, pero tiene que tener en sus manos el móvil. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque en realidad, para no generar tampoco tanto miedo, porque es una circunstancia que puede darse y una situación muy típica que podría ocurrir es que lo mandemos a un service y bueno, no sean tan honestos. O en el caso, como pasó con el Pegasus, que justamente se infectaron muchos iPhone y otros móviles usando una vulnerabilidad que ya tenía el iPhone que fue corregida, pero que han surgido otros casos, como el de España que hablábamos el otro día, en que también se podría haber llegado a usar esto, pero reitero, hay que tener un acceso al móvil para que esto sea explotado, así que tampoco es tan preocupante dentro de lo novedoso del caso, ¿no? De que pueda ser vulnerado aun cuando esté apagado. Y una cosa que tal vez sí sea más preocupante es el tema de una investigación que se hizo en una universidad de Estados Unidos respecto a sitios web que siguen recolectando información aun cuando nosotros no hagamos clic para enviar una información. Es decir, cuando nosotros estamos en un sitio que nos pide una información a través de un formulario, generalmente ese formulario lo empezamos a llenar con nuestro nombre, nuestro correo, lo que fuera, y esa información la mayoría piensa que si no hacemos clic en el botón enviar, no va a ir a ningún lado, y esto no es así. Una investigación que empezó por otros motivos, llegó a descubrir que habían más de 100.000 sitios web que tienen la posibilidad de que esa información, cuando está en el formulario, ya pueda ser utilizada por los sitios web. Sitios web muy importantes, hay unos 1844 sitios web que recopilan el correo electrónico, por ejemplo, unos 2950 de alguna u otra manera también tienen el correo electrónico y otra información del usuario. Son sitios conocidos, no se nombra cuáles son esos sitios. Y hay por lo menos 52 sitios que también recogen la contraseña, aunque no hagan clic en enviar, una contraseña de lo que fuera que enviamos, por ejemplo, para entrar a lo que fuera. Pero cuando ponemos la contraseña, hay por lo menos 52 sitios que esa contraseña, aun cuando no hagamos clic en el botón enviar, pueden ser recolectadas por el sitio. Y esto es algo muy grave. Sin embargo, la mayoría de los sitios que fueron reportados una vez que pasó esto, que se reportó a los sitios la investigación, han corregido los errores más graves como los de contraseñas. Algunos no es culpa de los sitios, sino de terceros que tienen publicidad en esos sitios, algo más viejo que el agujero del mate, como digo siempre, que siempre pasa, ¿no? Que a veces un sitio legal, un sitio conocido, está infectado a través de una publicidad que tiene en ese sitio y no del propio sitio. Bueno, así que simplemente con esto hay que tener en cuenta que cuando ingresamos datos en un formulario, antes de hacer clic, de enviar el formulario, esa información podría estar llegando al sitio. Así que a cuidar qué cosas ingresamos en los formularios si queremos preservar esta información, por lo José menos. Luis,
Sí, Se me ocurre simplemente ya para redondear, pues estamos pasados de sí, hora. es lo último de esto. Este podría ser un caso en el que, si bien tenemos que tener los recaudos de que esto puede ocurrir, pero no es una cuestión de, bueno, cuidado, lo que estaba diciendo incluso antes, ¿no? Por enésima vez. Cuidado cuando nosotros vamos dejando nuestras huellas digitales y un bagaje de información en Internet mientras navegamos. Este no sería un caso, porque yo estoy llenando un formulario con las precauciones de ver que el sitio sea confiable y todo lo demás, y mientras lo estoy llenando ya me están de alguna manera tomando mis datos. O sea que habría que tener la precaución directamente de, bueno, empezar a completar el formulario cuando estoy seguro de que lo voy a mandar al lugar que me lo están pidiendo. No eso de, bueno, lo empiezo a llenar y mejor lo dejo para después, o no, mejor no, o mirá, acá me piden un dato que no me interesa, ¿para qué me preguntan esto? Desisto de la idea porque lo que Ah, cargué ah, ya lo tienen. Ahí está el tema, porque a veces entramos en un formulario porque nos interesa, obviamente que si entramos en un formulario es porque nos interesó algo, pero muchas veces empezamos a poner datos y nos preguntan algo que, bueno, ya es mucha información. Yo simplemente quiero bajar Claro, algo y tengo que llenar el formulario con un montón de cosas y bueno, lo dejo así, no lo envío y ya está. Pero claro. ¿qué pasa? Los campos que ya llené sí pueden haber llegado a este sitio. Así que ese es el punto el que hay que tener en cuenta con esta advertencia, por lo menos, de esta investigación que va a ser revelada en agosto de este año en forma total para ver más en concreto cómo y cuáles son los sitios que no han respondido a la información para que lo arreglen este tema, pero debe haber un montón, 100.000 sitios en Internet, no La, es poca la- cosa. la solución es ver todo, la totalidad del formulario y ahí ver si lo empezamos a llenar o no. El tema es cuando el Eh, formulario se te va presentando ventana a ventana, o sea, lleno eh, esta parte y es- después dice continuar y ahí voy a la otra y no veo lo que viene después. Es todo un tema realmente, ¿eh? José Exactamente, Luis, exactamente. Bueno, muchísimas gracias por tu aporte como cada lunes, muy valioso realmente. los dejo un poco más tranquilos Sí, como y todos los nos lunes. vemos. Es la pastillita de los nervios. Está bien, ahora ya me la tomo yo que estoy también. Bueno, nos vemos la semana que viene y cuídense como siempre. Con mucho gusto. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, José Luis. Un abrazo grande y que pases muy bien. Bueno, señoras y señores, todo esto sirve sin lugar a dudas, por eso tenemos este espacio desde siempre de la generación de conciencia y tener mucho cuidado, pero estas cosas, o sea, estamos al horno, ¿no? Porque acá no es una cuestión de usamos bien o mal la herramienta, acá es una cuestión de que la vulnerabilidad es que mientras estamos haciendo algo de buena fe y con responsabilidad, del otro lado esa información ya está siendo cooptada. Nada más, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les deseamos que tengan un muy buen lunes, una excelente semana y como siempre les recordamos que está sugerido seguirse cuidando. Que pasen bien. Hasta mañana.